Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marta Iris Ocampo Rodríguez. Yo soy médico especialista en medicina crítica pediátrica. Yo soy egresada del hospital de ahí de siglo XXI, tanto de pediatría como de terapia intensiva. Y yo les voy a dar la plática de estado asmático. Si van teniendo alguna duda, si quieren, conforme vayamos viendo la plática, me van diciendo. Y si no, pues al final. Sí, Como gracias. definición, pues el estado asmático es un asma agudo severo que ha sido intratable en función a la respuesta al tratamiento. Eso significa que es un paciente que no mejora de forma significativa y que va a continuar empeorando a pesar de estar recibiendo dosis óptimas del tratamiento de simpático-miméticos, ya sea inhalados o inyectados. Esta definición, pues acuérdense que en nuestro país pues no utilizamos el tratamiento simpático mimético inyectado, es más que nada el inhalado y sobre todo tomar en cuenta la definición de dosis óptimas, porque a veces nos quedamos debajo de la dosis y pensamos que ya no están mejorando nuestro tratamiento, ¿no? Entonces es importante saber y conocer la dosis. Existen diferentes consensos o definiciones para saber si es un asma severa o refractaria. Este es un consenso, sin embargo, hay diferentes definiciones y diferentes bibliografías. Al final, nuestra evaluación clínica siempre va a ser lo más importante, ¿no? Bueno, los criterios mayores, ya sea un tratamiento continuo o casi continuo de esteroides orales, más del 50% del año. Y la necesidad de tratamiento a altas dosis con corticoides inhalados. Eso quiere decir que cada vez van recibiendo los pacientes asmáticos más corticoides de forma inhalada, y eso nos hace sospechar de que ese paciente va a evolucionar a un asma severa, ¿no? Y que no hay que esperarnos a que haya un deterioro respiratorio. Y los criterios menores son los necesarios, son mayores de 2. Es aquellos pacientes que requieren un tratamiento diario adicional, aquellos que tienen síntomas asmáticos y que requieren el uso de beta agonistas de corta duración diario o casi diario, eso quiere decir no están controlados. Tener una obstrucción persistente en las vías respiratorias con una variabilidad de flujo pico durante el día mayor del 20%, que hayan ingresado al área de urgencias de una o dos veces en ese año que van ingresando con nosotros, que hayan recibido 3 o más ciclos de esteroide por año. Eso quiere decir que no están con un adecuado control o que pueden ser resistentes al tratamiento, que puedan tener un deterioro rápido con una reducción del 25%, la dosis de esteroides inhalados u orales. Eso quiere decir que en el último mes que hayan utilizado un tratamiento con esteroide y que hayan de nuevo empezado con sibilancias y que hayan tenido el antecedente de un evento de asma casi fatal de forma pasada, no importa el tiempo. Esos son pacientes que cuando llegan con nosotros por primera vez en una evaluación inicial en el área de admisión continua, en este caso en el hospital de pediatría, o bien en el área de urgencias de cualquier hospital, si nosotros tenemos alguno de estos criterios, debemos apegarnos a ese paciente porque puede evolucionar de forma súbita hacia el deterioro. Epidemiológicamente, bueno, la crisis asmática corresponde al 50% de las muertes por asma, sobre todo fuera del hospital, ¿no? Aquellos pacientes que no pueden llegar o no alcanzan a llegar a recibir un tratamiento intrahospitalario. Y corresponde aproximadamente el 6% de los ingresos a una unidad de terapia intensiva. En general, la mortalidad se estima del 1% de forma intrahospitalariamente, porque la mayoría de los casos
responden al tratamiento, ¿no? Casi siempre lo complicado siempre es en el área de terapia intensiva, ¿no? Por las complicaciones que pueden existir. Y en México se estima que se existe entre 1.500 y 1.900 fallecimientos relacionados con este diagnóstico, ¿no? Con una crisis asmática. Existen diferentes fenotipos que puedan estar asociados para evolucionar a un asma severa y hacia el deterioro súbito. Son el asma lábil tipo 1, el asma lábil tipo 2, aquel asma que es resistente a corticosteroides o corticoresistentes, sobre todo porque se ha visto que hay una alteración genética en los receptores beta 2 que se hacen resistentes tanto a los beta 2 como a los esteroides. Y aquel fenotipo que es dependiente de corticosteroides y el fenotipo de asma casi mortal. En algunas bibliografías casi siempre definen solamente dos tipos de fenotipos. Fenotipo 1 y fenotipo 2. El fenotipo 1, que afortunadamente es el más frecuente, que es en el 80% de los casos de los pacientes asmáticos que llegan a un área de urgencias, van a evolucionar de forma progresiva hacia un deterioro. Eso quiere decir que poco a poco van necesitando más inhalación, tanto de beta 2 agonistas como de esteroides, y tienen el antecedente de estar reingresando o tener varios eventos en el área de urgencias. Y entonces pueden irse deteriorando poco a poco. Eso quiere decir que nos van avisando y nosotros podemos ir incrementando nuestro tratamiento. Y el tipo 2, que es afortunadamente el menos frecuente, ese fenotipo no nos avisa en cuanto el paciente se expone a algo que ocasionó esa broncoconstricción. En la mayoría de los casos, un alergeno, va a haber un deterioro súbito, y como al ser súbito, pues nos da poco tiempo de lapso en el tratamiento y pueden rápido evolucionar a un paro cardiorrespiratorio por hipoxia, ¿no? ¿Qué otros factores pues se asocian a morbimortalidad en el caso de crisis asmática? Sobre todo un insuficiente tratamiento en el área de urgencias, por subestimar la gravedad de nuestro paciente, ¿no? Una hospitalización previa en terapia intensiva, ya habíamos comentado que es un factor de riesgo para tomar en cuenta en ese paciente, ya que puede llegar a evolucionar rápidamente a una intubación o a un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Los pacientes menores a 3 años, sobre todo porque en este tipo de pacientes las inhalaciones no pueden llegar de forma adecuada, pero sobre todo no nos van a poder decir si les empieza a costar trabajo respirar, no podemos hacer una evaluación neurológica de forma adecuada, solamente con el estado de irritabilidad. Y por eso la edad menor de 3 años es un factor que se asocia a morbimortalidad, para tener en cuenta y sobre todo para estar monitorizando de forma continua a estos pacientes. Bajo nivel socioeconómico y cultural. ¿Por qué? Porque este tipo de personas pues puede ser que no se den cuenta de la gravedad de su bebé hasta que puedan llegar ya en un estado casi hacia la intubación o a un estado de paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, este tipo de personas se les tiene que adiestrar, y si no son capaces o si no entienden la información de recibir aquellos signos de gravedad, es mejor mantener hospitalizado al paciente. Aquellos pacientes que tengan una patología pulmonar crónica de forma asociada, los bebés que hayan sido displásicos, los pacientes
que tengan algún problema de restricción por la caja torácica, por malformaciones torácicas, también pueden, es un factor de riesgo para morbimortalidad. Aquellos pacientes que, pues, desgraciadamente no se adhieren de forma adecuada hacia el tratamiento, eso se sabe en el interrogatorio, sobre todo de cuántos eventos han tenido en el último año y en el último mes. Y aquellos pacientes que hayan requerido uso prolongado o suspensión reciente de corticoterapia. ¿Por qué? Porque ya habíamos comentado que, que existe un fenotipo que es el corticoresistente, que puede ser un fenotipo de mal pronóstico, porque uno de los tratamientos principales, o el de casi de elección, pues son los esteroides, ¿no? Conjunto con los broncodilatadores. Así, ¿cuál es la fisiopatología del estado asmático? En general, pues son estos 3 puntos. Ahorita los vamos a desglosar un poco más en las siguientes diapositivas. Pero en general, pues es un estado de broncoconstricción, un edema de la mucosa y un estado de hipersecreción. Todo esto va a conllevar a la obstrucción de la vía aérea respiratoria. Entonces va a haber una exposición desencadenante, ya sea algún tipo de alimento, alérgeno respiratorio, periodos de estrés que vayan a ocasionar a nivel celular y humoral la respuesta y liberación de mediadores inflamatorios. Estos mediadores inflamatorios van a ocasionar en el sistema nervioso autónomo un incremento en el tono bronquial y secundario a ello van a ocasionar una broncoconstricción, una hipersecreción bronquial, ocasionando pues los tapones mucosos y el edema de la vía respiratoria. Estas 3 situaciones van a ocasionar un incremento en la resistencia al flujo de aire. Ahorita vamos a ver este incremento de la resistencia. Inicialmente va a ser al momento de la expiración. Inicialmente va a ser al final de la expiración. Después se va a prolongar en toda la expiración. Y después la resistencia va a ser tanto en expiración como en inspiración, ¿no? Entonces aquí vemos las imágenes, cómo existe un engrosamiento en la pared respiratoria, en el músculo por broncoconstricción y por hipersecreción bronquial, pues hay una reducción en la vía respiratoria. Aquí pues ya habíamos comentado la exposición a algún tipo de alergeno que va a ocasionar una degranulación en las células, mastocitos y células tipo T, una liberación de interleucinas que van a liberar la IG, y coliberación de leucotrienos a partir de mastocitos. Todo esto va a provocar la migración de eosinófilos a la vía aérea, con incremento en la producción de moco, de células epiteliales, y todo ello va a ocasionar una obstrucción en la vía respiratoria. Durante la inspiración, pues va a suceder el paso de aire y por lo tanto va a haber el incremento del diámetro anteroposterior. Sin embargo, en la expiración, en los pacientes asmáticos que van a necesitar una relajación al momento de la expiración, lo que se va a observar es una dificultad para sacar ese aire al momento de haber una obstrucción, al momento de la exhalación. Va a haber un estado de hiperinsuflación. Con cada respiración, poco a poco nos vamos quedando con un poco de ese aire y por lo tanto va a haber un incremento en la capacidad residual funcional hasta que se disminuya tanto la complianza como el volumen corriente, ¿no? Cada vez vamos a poder respirar menos porque se va a quedar cada vez más el aire dentro de nuestros pulmones. Sin embargo, a pesar de que en general esta es la fisiopatología a nivel pulmonar, no se observa o no se da de forma homogénea en todas las áreas de los pulmones, ¿no? Por lo tanto, va a haber
algunas áreas con mínima obstrucción, que son áreas que pueden estar hiperventiladas, algunas áreas con una obstrucción parcial, eso quiere decir que va a haber una capacidad residual funcional solamente en estas áreas, y algunas regiones a nivel pulmonar que van a tener una obstrucción total. La obstrucción se puede ver ya sea telectasias precisamente por este incremento en la secreción del moco que van a ocasionar obstrucción de esas áreas, generando atelectasias. El estado de hiperinsuflación va a provocar un colapso capilar, generando este efecto de Shunt. Eso quiere decir que la sobredistensión alveolar va a provocar que a nivel capilar haya un colapso y que no se permita ni el paso de ninguno de los dos gases, tanto de oxígeno como de dióxido de carbono. Y por lo tanto pueden haber presiones arteriales de oxígeno baja, que va a ser refractarios a oxígeno, y el CO2 va a ser variable, dependiendo tanto de la gravedad del estado asmático como la fase en la que encontremos a nuestro paciente. Inicialmente, por incremento de los músculos respiratorios, vamos a encontrar una hipocapnia, y después, por empezar a deteriorarse estos fenómenos compensatorios, va a haber una normocapnia, y poco a poco, cada hora se va incrementando el CO2, ¿no? Entonces, va a haber un desbalance en la ventilación-perfusión. Este desbalance se debe a la sobredistensión alveolar, con progresión de la obstrucción de la vía aérea, y por lo tanto también va a progresar el trabajo muscular. Este incremento en el trabajo muscular va a empeorar la hipoxemia y va a iniciar la retención de CO2. Entonces, inicialmente, un paciente con una crisis asmática, pues va a empezar con incremento en la frecuencia respiratoria, ¿no? Utilizando músculos accesorios, y por lo tanto, si nosotros tomáramos una gasometría, el CO2 va a estar bajo precisamente por este incremento en el trabajo respiratorio. Poco a poco va a haber agotamiento de estos músculos y también deterioro en el estado de alerta por hipoxemia, empezando a haber normocapnia y al final pues incremento en el CO2. Esto ya habíamos comentado, un estado de hiperinsuflación con un edema capilar en el espacio aéreo. Esto es importante, este edema capilar y este estado de hiperinsuflación van a ocasionar un incremento en la poscarga del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo requiere también, aparte de volumen, disminución en la presión intracardíaca. Cuando el pulmón está hiperinsuflado, incrementó su volumen, pues no va a dejar trabajar al ventrículo izquierdo, y por lo tanto, al no dejar trabajar adecuadamente el ventrículo izquierdo, va a disminuir el gasto cardíaco, y es ahí cuando se presenta el pulso paradójico. Entonces, de forma inicial, ¿qué es lo que vamos a realizar o qué evaluación tenemos que hacer? Principalmente siempre va a ser la clínica, ¿no? Y de la clínica siempre es las sibilancias. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta que ya habíamos comentado que las sibilancias inicialmente van a ser al final de la expiración. Conforme se va deteriorando el estado del paciente, las sibilancias van siendo en toda la expiración del paciente, y al final van a estar tanto en inspiración como en expiración. Pero va a haber un momento en que ya no se escuche este ruido, y vamos, al momento de poner el estetoscopio en el paciente, ya se va a escuchar un silencio al momento de la auscultación, ¿no? Entonces, si bien es el signo cardinal, no siempre se toma en cuenta para determinar un estado de gravedad, pero sí empezar a ver si existe o no mejoría, ¿no? El principal estado que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el estado neurológico del paciente. Aquel niño que se siente, que lo vemos ansioso, agitado,
diaforético, pero sobre todo cuando empieza a haber un estado de somnolencia, hay que tener mucho cuidado porque este paciente ya empezó por estar agitado, empezó a tener mecanismos compensatorios y al momento de estar somnoliento significa que ya hay una hipoxemia a nivel cerebral. Y si ya hay una hipoxemia a nivel cerebral, puede evolucionar de forma rápida hacia el deterioro y al paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿qué se observa? El paciente casi siempre va a estar siempre erguido o sentado porque no va a poder estar en otra postura. Casi siempre va a estar taquicárdico. Aquí hay que tomar en cuenta que el estado de bradicardia ya es un estado que nos está avisando que pronto va a caer al paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces no hay que esperarnos a que disminuya la frecuencia cardíaca para iniciar una intubación. Entonces casi siempre la principal manifestación de algo que está sucediendo siempre es taquicardia. No hay que esperarnos a que el paciente disminuya la frecuencia cardíaca para iniciar algún tratamiento. Un estado de shock, ¿por qué? Por lo que ya comentamos, el estado de hiperinsuflación en el estado asmático va a disminuir el gasto cardíaco, ¿no? Al disminuir el gasto cardíaco, pues va a haber un deterioro en el volumen circulatorio y por lo tanto el paciente va a disminuir la perfusión de todos los órganos. Y al final, pues el estado de paro cardiorrespiratorio. Esto es por hipoxia. Entonces, la evaluación clínica es aconsejable que se utilice un conjunto de datos para clasificar la crisis, ¿no? Sobre todo para anticiparnos si un paciente va a evolucionar hacia un estado grave, ¿no? Podemos clasificarla leve, moderada o bien ya el grave o el estado asmático, ¿no? El estado de conciencia está directamente relacionado al grado de fatiga o hipoxemia, que es lo que ya habíamos comentado, que es lo principal que debemos de estar tomando en cuenta o estar alerta, ¿no? Los músculos accesorios, en especial el esternocleidomastoideo, es el ítem aislado que mejor se correlaciona con la severidad de la crisis. El pulso paradójico mayor a 20 milímetros de mercurio está asociado a una crisis severa, pero su ausencia no excluye enfermedad severa. ¿Qué es lo que se ha visto? Que pueden iniciar con pulso paradójico, pero al momento en que ya no lo detectemos, esto nos está hablando de una inminencia de deterioro del paciente. Eso quiere decir que no siempre hay que estarlo buscando. La oximetría se ha mostrado útil y segura en la evaluación y seguimiento de la gravedad. Esto sobre todo para evitar estar funcionando al paciente, tomando gasometrías para decidir si requiere o no intubación, ¿no? O si hay o no mejoría. Entonces, casi siempre saturaciones menores al 93%, perdón, ya sugieren que la crisis es severa y requiere un tratamiento enérgico para evitar llegar a la intubación. Estas son es una escala, sobre todo de gravedad, para determinar si un paciente está en una crisis leve, moderada o severa. Y toma en cuenta la cianosis, la ventilación, si hay el tipo de sibilancias que ya habíamos comentado, que inician siempre al final de la expiración y al final están en todo el ciclo respiratorio, ¿no? El uso de músculos, como son el tiraje, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Esta es otra escala, la de Scarfon, y toma en cuenta el cociente inspiración-expiración, también toma en cuenta las sibilancias, el tiraje, el uso de músculos respiratorios o el tiraje, pero aquí también toma en cuenta la saturación de oxígeno. Entonces, el valor pronóstico y precisión de estos indicadores se debe de identificar, tratar y codificar como crisis asmática a los pacientes que después de 3 dosis de broncodilatadores presentan
en las escalas que comentamos, en la de Scarfone, mayor a 10, o en la de modificada por Ferrés, mayor a 8, y aquellas situaciones que estén relacionadas con mayores necesidades de broncodilatador y sobre todo mayor estancia hospitalaria, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estas escalas para saber la severidad de la crisis asmática que está teniendo nuestro paciente y sobre todo para prever si va a evolucionar a un estado asmático severo y pueda llegar a requerir una intubación endotraqueal, sobre todo para Doctora, anticiparnos antes de que el paciente evolucione a un paro cardiorrespiratorio. doctora, ¿Sí? una preguntota, en el Up to Date hay una escala que se llama Pulmonary Index Score, el PIS. No sé si esa nos la recomienda utilizar en crisis asmática en niños o mejor estas que nos comentan. Fíjate que encontré diferentes escalas de evaluación de la severidad del paciente e incluso en la bibliografía de medicina crítica aplicada ya a pediatría, al final definían que casi siempre lo que debemos de tomar en cuenta es el estado neurológico del paciente, ¿no? Y que si nosotros tomamos en cuenta que hemos aplicado de forma adecuada las dosis de los medicamentos, tenemos que anticiparnos a que ese paciente no va a responder y va a requerir una ventilación mecánica. Entonces, al final, hay diferentes escalas de gravedad. Esas escalas nos hablan sobre todo para que nosotros nos anticipemos si ese paciente pueda o no requerir intubación endotraqueal, para que no retardemos un tratamiento y la necesidad de una ventilación mecánica, sobre todo para evitar mortalidad en pacientes pediátricos. Ok, doctor, gracias. Bueno, después, continuando con la presentación, la evaluación del paciente, espérate, hijo, espérame, tanto de laboratorio como de gabinete, podemos realizar una gasometría, pero ya comentamos que no es necesaria, no es necesario tomar una gasometría para que nosotros evaluemos nuestro tratamiento. Mientras tengamos un pulsioxímetro, pues con eso puede ser suficiente. Sin embargo, se ha visto que inicialmente pues va a haber hipocapnia, después va a haber normocapnia. Este estado de hipocapnia hacia normocapnia nos está hablando de que va a empezar un deterioro de forma progresiva y que nuestro paciente no está respondiendo a nuestro tratamiento. Papi, déjame tantito, hijo. Vete a ver la tele. Ve a ver la tele, mi amor. Al final, pues puede llegar a presentarse la hipoxemia e hipercapnia. Esto recordemos, sobre todo hipoxemia e hipercapnia, ya se maneja en los pacientes ya intubados. No hay que esperarnos a que nuestro paciente esté extubado, dejarlo que caiga en hipoxemia y sobre todo no decidir con variables gasométricas en un paciente asmático la intubación, ¿no? Va a haber leucocitosis por el estado de estrés, el uso de esteroides y también porque pues puede verse asociado pacientes con infecciones o neumonía, ¿no? Hay que estar monitorizando química sanguínea y electrolitos séricos, sobre todo porque el 70% de nuestros pacientes pueden tener hipocalemia por el uso de los beta-2 agonistas. Y recordar que los pacientes pueden generar o pueden hacer hiponatremia por la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Y en la radiografía de tórax, pues en realidad se va a ver poca relación con la gravedad, pero esta nos va a ayudar para ver si existe fuga de aire, es decir, un neumotórax, y la posición de nuestro tubo cuando ya el paciente requiere intubación. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para ingresar a un paciente al área de terapia intensiva?
alteraciones en el estado de alerta, que ya habíamos comentado, signos ya de fatiga, posiciones de cúbito con diaforesis, papi, ve a ver allá tu película, disminución marcada de la entrada de aire, voz interrumpida o incapacidad para pronunciar palabras. Esto dependiendo de la edad de nuestros pacientes. Ya hemos comentado que los niños menores de 3 años, pues no necesariamente va a tener este indicador, ¿no? Síndrome de fuga aérea, que ya presentó un neumotórax por el atrapamiento aéreo, hipertensión severa con compromiso hemodinámico, el pulso paradójico, que igual ya lo comentamos, que no siempre puede estar, la toxicidad por uso de los medicamentos, insuficiencia respiratoria, y bueno, ya inminencia de paro, pues eso es más que lógico ingresar a terapia intensiva, ¿no? Y la necesidad de ventilación mecánica. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Que es lo más importante de realizar en el servicio de urgencias, ¿no? Las medidas generales, pues, son el oxígeno, sobre todo para mantener las saturaciones mayores del 95%. Estos son en el área de urgencias. Ya cuando están los pacientes intubados, vamos a ser más permisivos. Inicialmente, pues, estos pacientes no van a tolerar bajos flujos, entonces el oxígeno tiene que ser administrado con bolsas de no reinhalación a flujos de 6 a 8 litros. Una hidratación adecuada, sobre todo porque hay un incremento en las pérdidas insensibles por el uso de los músculos respiratorios, ¿no? Sin embargo, pues hay que mantener adecuados balances. Acuérdense que estos pacientes pueden generar una secreción inadecuada de hormona antidiurética y por lo tanto hiponatremia, ¿no? A pesar de que se dice que no se recomienda el aporte de bicarbonato en estados graves y pacientes ya intubados, se tiene que mantener un pH de 7.20. Entonces, para mantener el pH de 7.20 puede ser que sí necesitemos utilizar bicarbonato, pero ya cuando el paciente ya está intubado. Y la monitorización con controles que ya habíamos comentado, que es gasometría y electrolitos, ¿no? Ahora, lo más importante, el tratamiento. Lo principal siempre son el tratamiento primordial, los beta-2 agonistas y los esteroides, ¿no? Por la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, son dosis que podemos iniciar de 0.15 miligramos por kilo dosis. La bibliografía, la mayoría de la bibliografía maneja máximo 5 miligramos. Esto sobre todo porque la mayoría de la bibliografía no se enfoca a tratar pacientes críticos, ¿no? Los libros de medicina crítica pediátrica sí comentan que podemos administrar incluso de forma continua los broncodilatadores, llegando a utilizar dosis hasta 20 miligramos de salbutamol. Entonces va a depender de la evolución de nuestro paciente, pero podemos ser más enérgicos si no hay respuesta a nuestro tratamiento, ¿no? Incluso nebulizaciones de forma continua cada 10 minutos durante la primera hora. El tratamiento que sigue pues son los esteroides, que es pues la primera línea de tratamiento en un estado asmático. Casi siempre se prefiere vía oral, sin embargo, ya cuando los pacientes por el estado de gravedad lo ameritan, pues la administración casi siempre va a ser intravenosa, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues las células de la mucosa respiratoria tienen gran número de receptores a esteroides. Estos esteroides pues van a alterar el proceso inflamatorio, van a aumentar la afinidad de los receptores beta-2, disminuyendo la permeabilidad vascular. Esto va a ocasionar pues una disminución de la secreción de moco y aumentar la degradación de mediadores, y al final va a disminuir la producción del óxido nítrico sintetasa, ¿no?
En cuanto a la dosis, de metilprednisolona siempre es de 1 a 2 miligramos por kilo por dosis. Y de ahí continuamos en un paciente con estado asmático y una crisis severa, continuamos con la dosis de 2 miligramos por kilo por dosis. Casi siempre empezamos a disminuir a las 24 o 48 horas dependiendo de la evolución del paciente, ¿no? Y podemos mantener los esteroides por 10 días. En cuanto al tratamiento con bromuro de ipratropio, tiene una acción broncodilatadora, pero solamente se ve su ventaja cuando se asocia a salbutamol, ¿no? Cuando se asocia a salbutamol, sí se ha visto que hay una importante mejoría de los pacientes, sobre todo para disminuir las dosis del salbutamol. En cuanto al tratamiento con beta-adrenérgicos, casi no se utilizan, ya es una terapia muy agresiva, solamente cuando no hay mejoría ante un tratamiento conservador y sobre todo que en nuestro país pues no contamos, ¿no?, con salbutamol intravenoso, eso es para pues Estados Unidos, ¿no? Y en cuanto a Jantinas, es la última opción cuando nuestro paciente ya está intubado, ya metimos dosis altas de esteroides, dosis continuas de broncodilatadores y nuestro paciente no mejora y cada vez tiene más patrón obstructivo y complicaciones. Entonces ya como última opción podemos agregar Jantinas, ¿no? Pero la mayoría de la bibliografía no la utilizan. El sulfato de magnesio, pues puede reducir la broncoconstricción actuando sobre el calcio y disminuyendo la liberación de histamina. La dosis está controvertida. Hay alguna bibliografía que recomienda de 25 a 50 miligramos por kilo por dosis y hay otros que recomiendan hasta 100 miligramos por kilo, ¿no? La administración siempre debe de ser durante 20 minutos y los niveles séricos deben de estar entre 3.5 y 4.5 miligramos por decilitro para mantener una acción de broncodilatación. Ya mayor de estos, pues pueden generar depresión respiratoria y arritmias. Igual casi no se utiliza, es de las últimas opciones cuando todo lo demás ha fallado, incluyendo la administración continua de salbutamol. Y hay alguna bibliografía que marca que podemos dejar de forma continua el sulfato de magnesio a dosis de 20 a 40 miligramos por kilo por hora, vigilando las concentraciones séricas del mismo. Ahora, ¿qué se ha visto en cuanto a los anestésicos? Los anestésicos se pueden utilizar en los pacientes extubados siempre y cuando hayamos visto que por el estado de ansiedad se deteriora el estado de nuestro paciente. Si no, no se puede utilizar en los pacientes que están extubados, ¿no? Nada más es para disminuir el grado de ansiedad. Y pues se prefiere de estos anestésicos, pues la ketamina, sobre todo porque da una anestesia disociativa, sin ocasionar alteración en el centro respiratorio y sobre todo porque puede llegar a generar una broncodilatación ayudando al estado asmático, ¿no? Su vida media va de 7 a 11 minutos, eso quiere decir que pues rápido se puede llegar a revertir y solamente se utiliza en asma grave y refractario, ¿no? La dosis va de 2 a 4 microgramos por kilo por dosis. La mayoría empieza de 0.5 a 1 y en infusión continua son de 20 a 40 microgramos. Recordando que pues casi siempre lo utilizamos, pero cuando los pacientes ya están intubados, ¿no? Hay algunos estudios que demuestran que el uso de ketamina puede mejorar clínicamente y pueden llegar a requerir menos oxígeno, sobre todo en aquellos pacientes adolescentes que por el estado de ansiedad no permiten
una adecuada ventilación, ¿no? Los niños chiquitos está contraindicada, menores de 5 años no se deben de utilizar anestésicos si están extubados. También se ha visto que podemos utilizar gases a nivel respiratorio por las propiedades broncodilatadoras, que esto pues es muy difícil utilizarlo, sobre todo porque pues hay que llevar la máquina de anestesia y solamente se utiliza como último recurso en los pacientes ya complicados que están en áreas críticas, ¿no? Igual con el helio, casi no se utilizan. Y bueno, se encontró que al administrar bicarbonato de sodio en pacientes con asma potencialmente letal, disminuye la CO2 y mejora la dificultad respiratoria. Esto ya habíamos comentado que solamente lo utilizamos en los pacientes críticos que están intubados ya en el área de terapia intensiva para mantener un pH de 720. Aquí, tantito, mi amor, ya casi acabamos. Tantito, ahorita voy. Ahora ya cuando la crisis es severa, que nosotros determinamos clínicamente que el paciente, no mi hijo, no, que el paciente, no hijo, que el paciente no está mejorando, pues ya vamos a tener que intubarlo, ¿no? Acuérdense que siempre utilizamos la secuencia de intubación rápida, que yo creo que ya lo han de haber visto en alguna otra plática, pero siempre es el anestésico que se utiliza. En la mayoría de los casos siempre es ketamina. Desgraciadamente en nuestro hospital pues no siempre contamos con ketamina, entonces pues tenemos que utilizar midazolam y analgésico y podemos utilizar relajante muscular, ¿no? Siempre y cuando hayamos comprobado que todo nuestro equipo está listo, funcional y que no es una vía respiratoria difícil para realizar la intubación. Acuérdense que ya hay un atrapamiento aéreo y si nosotros empezamos a realizar ventilaciones con la bolsa y la mascarilla, lo que podemos llegar a generar pues es la fuga aérea, ¿no? Entonces, pocos van a llegar a requerir intubación, sobre todo si damos un tratamiento enérgico en el área de urgencias. Sin embargo, aquellos pacientes que requieran intubación, sí la mortalidad puede llegar a ser hasta el 8%. No hay criterios fijos para iniciar la ventilación mecánica en este tipo de pacientes. No es como en los pacientes con neumonías que tenemos que utilizar parámetros gasométricos, ¿no? Aquí no se utiliza, no hay criterios fijos, no existen los mismos criterios en todas las bibliografías. Lo que tomamos en cuenta es el agotamiento o el empeoramiento de nuestro paciente, si existe ya un compromiso hemodinámico y evitar los extremos, ¿no? Una conducta excesivamente expectante o una conducta excesivamente intervencionista. En la mayoría de los casos, sobre todo los adolescentes que ya pueden tolerar un BiPAP, pues podemos iniciar con una ventilación no invasiva, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, acuérdense que, pues, desgraciadamente, pues, la mayoría de los pacientes que llegan con estas crisis son aquellos niños, pues, mal controlados, que son los más chiquitos. Entonces, casi siempre, pues, nosotros vamos a tener que realizar una ventilación invasiva, ¿no? Esta ventilación, pues, va a requerirse para mantener una adecuada oxigenación, revertir la hipoxia, aliviar la fatiga muscular y compensar el estado de acidosis, ¿no? Que inicialmente va a ser respiratoria, pero puede evolucionar a una acidosis mixta. Papi, tantito, mira, ve a ver tus caricaturas, mi amor. Ahora, ya que está intubado mi paciente, debemos de tener precaución, sobre todo porque
como ya existe un estado de hiperinsuflación y aparte con la ventilación mecánica, podemos generar barotrauma. Entonces, por lo menos las primeras horas, los pacientes pueden llegar a requerir sedación y también relajación. Si con sedación óptima los pacientes están sin moverse, podemos dejarlos sin relajación, pero si se requieren variables altas en el ventilador, pues tenemos que relajar a nuestro paciente para evitar la fuga de aire, ¿no? La sedación, pues ya le habíamos comentado que la óptima pues siempre va a ser con ketamina, por lo menos en las primeras horas, y si no puede ser midazolam y fentanil. Inicialmente la ventilación mecánica pues siempre van a ser frecuencias respiratorias bajas. Los tiempos inspiratorios pueden ir de 0.7 hasta 1.2 segundos. Esto es variable y va a depender de la edad de nuestro paciente. Todo ello va a ser ajustado para mantener una relación inspiración-expiración mínima de 1 a 3 o de 1 a 5. Y conforme vayamos viendo la evolución de nuestro paciente, tenemos que ir ajustando las variables del ventilador. En general, los volúmenes corrientes van a ir de 6 a 10 mililitros por kilo y hay que estar monitorizando todas estas variables, ¿no? Hay que procurar que este volumen no genere más de 35 centímetros de agua o bien hay alguna bibliografía que lo permite hasta 40 centímetros, ¿no? Y sobre todo, ya hemos comentado, mantener una hipercapnia permisiva. Aquello que mantenga un pH de 7.10 a 7.20 y CO2 que pueden ir de 70 hasta 80 milímetros de mercurio, siempre y cuando no modifiquen ese pH. La FiO2, en la mayoría de los casos, va a ir al 60%, pero de forma inicial, siempre ponemos en nuestro ventilador 100%, y conforme va mejorando el grado de obstrucción, vamos disminuyendo también la cantidad de oxígeno que vamos administrando en el ventilador. La PO2 incluso puede llegar a ser menor, ¿eh? Siempre hay que ser permisivos ya cuando tenemos una ventilación mecánica. Hay que recordar que este tipo de pacientes ya tienen un PEP intrínseco. ¿Qué quiere decir esto? Que por el atrapamiento aéreo ellos están generando un autopep. Entonces, en la ventilación mecánica, el uso del PEP no tiene tanto beneficio. Va a ser benéfico en aquellos pacientes que además de tener la crisis asmática, tienen un proceso neumónico, en aquellos pacientes en donde ya hay áreas de atelectasias para mantener abiertas estas áreas pulmonares, ¿no? Y podemos iniciar con un PEP de 3 y vamos tipificando y subiendo poco a poco nuestro PEP. Casi siempre se utiliza un PEP de entre 3 a 8 y no siempre mayor del propio PEP que está haciendo el paciente, ¿no? Esto lo vamos a ver al momento de estar monitorizando al paciente, al momento de conectarlo en las curvas de flujo. ¿Y cuándo vamos a retirar la ventilación mecánica? En la mayoría de los pacientes que no hay complicaciones, que se espera la resolución del estado asmático a las 48 horas, ¿no? Casi siempre vamos a procurar pues revertir este estado asmático lo más rápido posible para no generar alguna otra complicación. ¿Y cuándo vamos a empezarnos a dar cuenta? Bueno, cuando vayamos disminuyendo nuestra FiO2 y que el paciente lo vaya permitiendo, ya hasta que tengamos una FiO2 del 40%, que nuestro PEP ya esté hacia lo fisiológico, de un 4 a 7, de 4 centímetros por agua, y la presión pico no esté más de 25 centímetros por agua. Entonces ahí empezamos a despertar al paciente para que él solo empiece a hacer ejercicios respiratorios y modificamos, ya no dejamos una ventilación controlada, sino que podemos empezar una ventilación con soporte o en SIMB.
Y bueno, como conclusión de esta plática, la crisis severa se debe de reconocer de forma temprana, sobre todo para anticiparnos y evitar un paro cardiorrespiratorio, que sería una complicación y pues ya pues es incrementar una morbilidad al paciente, ¿no? El estado mental va a ser el punto crítico de evaluación, sobre todo para determinar que se va deteriorando nuestro paciente, ¿no? Se debe de tratar de forma agresiva en el área de urgencias, recordando que podemos llegar a utilizar los beta-2 agonistas de forma inhalados de forma continua. Estabilizar hemodinámicamente desde el área de urgencias y sobre todo pues en el área crítica, ¿no? Podemos utilizar dosis altas de beta-2 inhalados y de bromuro de ipratropio, que son la primera línea de tratamiento, e incluso hay algunas bibliografías que ya cuando los pacientes están intubados, podemos llegar a utilizar dosis incluso supraterapéuticas de beta-2 inhalados, porque precisamente por la tubuladura que necesita el paciente, no llega la dosis adecuada hacia la vía respiratoria, ¿no? Entonces, dosis que puedan ser supraterapéuticas apenas pueden llegar a ser lo que requiera el paciente cuando ya está intubado. Y la necesidad de intubación se dice con criterios clínicos, sin esperar a que haya un deterioro severo, sobre todo para que al momento de realizar la intubación pues no caiga en paro cardiorrespiratorio y que incrementemos una morbilidad al paciente, ¿no? Acuérdense que paro cardiorrespiratorio pues es un estado de hipoxia, es un estado de disfunción multiorgánica y es agregarle un edema cerebral al paciente, ¿no? Independientemente del modo ventilatorio que se elija, lo ideal es manejarlo en volumen, pero podemos elegir el modo que nosotros manejemos mejor, dejando siendo permisivos al momento de estar intubado el paciente, ¿no? Manejar un estado de hipoventilación para no incrementarnos tanto en las variables del ventilador y manejar también una hipercapnia permisiva, siempre y cuando no se modifique el pH menos de 720, ¿no? Si esto no se modifica, podemos dejar así nuestras variables ventilatorias hasta que poco a poco revierta el estado de la crisis asmática. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta que tengan de la plática? Yo tengo una pregunta, Doc. Sí. Respecto al tiempo en el cual nosotros vamos a esperar el efecto de las medidas que estemos dándole al paciente, aproximadamente, bueno, nos comenta que nos debemos de basar en el estado neurológico y hemodinámico, pero aproximadamente cuánto tiempo le damos para ver si responde o si mejor damos un manejo avanzado de la vía aérea. Si te das cuenta, el tiempo en que termina una nebulización y otra son 10 a 20 minutos, ¿no? Entonces, cada 10 a 20 minutos nosotros vamos evaluando si requiere o no requiere otro tipo de terapia, pero los pacientes que van a responder, responden la primera hora. Si tú en la primera hora de estar administrando de forma continua tus nebulizaciones, poco a poco va mejorando, va disminuyendo el grado de dificultad respiratoria, va mejorando la cantidad de sibilancias. Si lo escuchabas en inspiración y expiración y ahora solamente en la expiración, quiere decir que ese paciente va mejorando, pero sobre todo si no tiene ninguno de los antecedentes que ya habíamos comentado de gravedad. Si es un paciente que ya tuvo un internamiento previo a un área crítica, quiere decir que ese paciente puede que no llegue a responder, y si en tu primera hora el paciente no mejora, empiezas a pedir todo para realizar una intubación de forma programada, ¿no? Ok, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda?
Doctora, ¿hay dosis mínima para el salbutamol? ¿Perdón? ¿Hay dosis mínima para salbutamol? Sí, la dosis mínima es de 0.15 miligramos por kilo la primera nebulización. Y dependiendo de eso, de la respuesta al tratamiento, nosotros podemos ver si requieren mayor dosis, pero la mínima es 0.15. Es la dosis terapéutica. Siempre la vamos a calcular a 0.15, siempre. Sí, desgraciadamente pues en nuestra unidad nada más indicamos nebulizaciones y se nos olvidan las dosis, pero en otros hospitales sí piden la dosis, ¿no? Sí, casi siempre nos dicen cuánto le pongo es salbutamol, porque no hay área de inhaloterapia y en algunos hospitales las administran las enfermeras, ¿no? Entonces sí te dicen cuánto pongo de dosis de salbutamol. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Respecto al sulfato de magnesio, Doc, ¿Sí? he visto que en algunos lugares lo utilizan inhalado, pero yo tengo entendido que si ve, da igual en cualquier manera de administración, o lo recomendado es que sea intravenoso. Fíjate que de hecho es como lo último que podemos llegar a utilizar en el estado asmático, sobre todo en los casos refractarios. Lo que está recomendado es utilizarlo vía intravenoso, no inhalado. Y lo puedes utilizar tanto en bolo como en infusión continua, siempre y cuando tengas una monitorización continua de los electrolitos. Acuérdate que también podemos ocasionar arritmias secundarias a nuestro tratamiento, ¿no? Entonces, si lo vamos a utilizar, casi siempre es cuando ya utilicé todo lo demás y no me está respondiendo a nada, entonces puedo llegar a utilizar sulfato de magnesio en bolo en 20 minutos y a una instilación de forma continua. No se ha visto que la forma inhalada sea mejor que la intravenosa, ¿no? De hecho, en la mayoría de los artículos dicen, pues, no usarlo y usarlo como, pues, como última opción, ¿no? Doctora, Ok, Doc. y para el uso de la adrenalina, o sea, podría como primero administrar adrenalina y después el salbutamol, por ejemplo. Fíjate que, acuérdate que lo más importante en el estado asmático es disminuir el proceso inflamatorio y el estado de broncoconstricción. Entonces, los esteroides que se utilizan, pues siempre van a ser los que actúan más rápido, ¿no? Los que actúan más rápido van a ser los y después los que se utilizan por vía oral. Entonces, casi siempre pues, precisamente para un estado asmático, no son como lo ideal, ¿no? A lo mejor para un edema de vía aérea o una laringotraqueitis sí podríamos utilizarlo, pero para el estado asmático no es lo ideal, ¿no? Lo único que hay descrito en la bibliografía es poderlos utilizar de forma subcutánea, sobre todo por la fisiopatología que pueda llegar a existir de un alergeno, ¿no? Pero casi siempre están contraindicados incluso de la forma subcutánea si no tienes la forma de monitorizar a tu paciente, ¿no? Acuérdate que utilizar, por ejemplo, adrenalina de forma subcutánea puede llegar a ocasionar arritmias cardíacas, ¿no? Y que en lugar de ayudarlo, pues al final nosotros vamos a llevarlo a un estado de paro cardiorrespiratorio, ¿no? Ah, ok. Es que, bueno, viene en las estas como, en las de el PALS. Ajá. Entonces, por eso, o sea, bueno, creo que más, bueno, ya lo explicó usted, pero mi pregunta era sobre, o sea, dado que lo menciona el PALS, ¿sí usarlo?
Bueno, Ay, ¿sí se escuchó? Ay. nada más se escuchó hasta lo que lo menciona el PALS, pero ya después ya no se escucha nada. O sea, por ejemplo, mire, ponerle, por ejemplo, 3 dosis del salbutamol Ajá. y después, pues, bueno, por lo que entiendo así, después tendríamos que ya iniciar el sulfato de magnesio, ¿no? Ah, bueno, y el esteroide. Ah, y el esteroide. Sí, Acuérdate que lo principal siempre es los beta-2 inhalados y el esteroide, ¿no? ajá, Entonces, tú vas a ver cómo llegó tu paciente, ¿no? Entonces, la mayoría de los niños, pues, casi siempre responden a las nebulizaciones, ¿no? O a la administración de los beta-2 con espaciador. Pero conforme van utilizando los músculos accesorios, vamos a tener que tener ya una vía de administración de otros medicamentos, incluso por si requiere algún estado de sedación, ¿no? ok. Entonces, la principal es tus nebulizaciones o la administración del beta-2 con espaciador dependiendo de la edad del paciente y de ahí esteroides. Lo que puedes agregar es el bromuro de ipratopio con nebulizaciones e incrementar el intervalo de la administración de las nebulizaciones. Pero casi siempre los esteroides nebulizados en una crisis asmática eh, no van a cambiar pues la evolución del paciente, se va a determinar deteriorando si no ha respondido a lo demás del tratamiento. Ah, ok. Bueno, muchas gracias, Doc. Si no, ¿de qué? ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan? Yo, doctora, se me pasó como que un poco rápido la parte de cómo manejar el ventilador cuando ya fue necesario el manejo avanzado de la vía aérea. Pues lo que entendí, el PEP pues no es necesario como que, o sea, lo más bajito que se pueda, porque pues el paciente ya tiene su propio PEP. Y en la PIP de 25 a 30 es lo recomendado, ¿sí me entendí? Fíjate que aquí no hay, va a depender de cómo esté tu paciente, ¿no? Esos son como lo máximo que tú puedes llegar a utilizar, ¿no? Incluso se han descrito que puedas manejar presiones inspiratorias picos hasta de 40 centímetros de agua si tu paciente no te está respondiendo eh, a las previas maniobras, si estás teniendo una retención de CO2, que estés compensando tu pH y que tampoco esté respondiendo a, a, al uso de bicarbonato y a pesar de mantener unas relaciones inspiración-expiración más de 5, entonces puedes incrementar ahí el volumen minuto o la presión pico sin exceder los 40 centímetros. Pues esos son como lo tope que tú puedes utilizar sin que tú empieces a generar alguna repercusión en tu paciente, ¿no? Porque todo eso puede llegar a repercutir en el paciente con caída del gasto cardíaco y también por disminución del retorno venoso, llegar a generarle edema cerebral al paciente, ¿no? Ok, doctora, muchas gracias. Y hablando también del bicarbonato de sodio, ¿la dosis sería más o menos igual que en reanimación, 1 o 2 miliequivalentes por kilo o cómo se utiliza aquí? Sí, sería 1 o 2 miliquidens por kilo, porque nada más lo utilizamos para compensar el pH, ¿no? Casi siempre el problema es por atrapamiento de aire y retención de CO2. Y solamente cuando hay caída del pH podemos llegar a utilizar el bicarbonato para mantener una adecuada perfusión, ¿no? Y un adecuado gasto cardíaco. Acuérdense que las catecolaminas y el miocardio no funcionan de forma adecuada con un pH menor de 7-10. Entonces nosotros no podemos mantener a un paciente por mucho tiempo con este pH porque puede llegar a evolucionar a paro cardiorrespiratorio y si ya lo tenemos con algún tipo de apoyo hemodinámico, no va a funcionar con este pH. Muy bien, doctora.
Sí, ¿de qué? ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan? No, doc. No, muchas gracias. ¿Listos ya? ¿Terminaron, muchachos? Ya, doctor. Muy bien. Nada más para agradecerle a la doctora Ocampo, muchas gracias por... Y tenemos otra sesión el jueves, si no me equivoco, ¿no? Me comentaron que era el miércoles, doctor. El miércoles, ok. Sí, yo mando la liga para que igual nos conectemos. Y para todos los demás, para quienes no pudieron, hice la grabación y en un rato más les mando la liga para que la puedan ver. Muchas gracias, doctor. Gracias, doc. Gracias.